Buenos días. Buenos días. Buenos días. Óigame, da medio dormidones. All right. Quiero que abra la escritura. Voy a comenzar temprano. Si el pueblo no ha llegado, no importa, yo comienzo. Dios ya llegó. No me voy a acostumbrar a esperar en la gente, que llegue todo el mundo. No, Señor. A las 9 había media iglesia. Cuando ya terminé estaba el mundo todo. Al final usted se la pierde. Así que yo comienzo. Quiero que vayamos a abrir la escritura, si todos tienen la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Iba a comenzar una nueva serie, pero sentí del Señor, el Señor me habló de terminar la serie del misterio de las lenguas. He recibido mucho testimonio de mucha gente que ha tenido rompimientos en su vida de oración, en finanzas, en muchas áreas, como resultado de orar en lenguas. Y yo no sé, usted, como aquí no me dicen amén, yo me voy a decir amén yo solo. Si usted no practica lo que yo le digo, bueno, no, arréglame el sonido ahí, hijo, está acá. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Voy a hablarles y quiero terminar la serie hoy en esta mañana acerca de los misterios de las lenguas. Mucha gente ya me testificó de testimonios que empezaron a orar en lenguas, más su vida de oración cambió, etcétera. Los rompimientos comenzaron a llegar. Y pues quiero terminar con esto para que quede completa la enseñanza en su espíritu. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Alguien me dijo un día, ¿pero por qué hablas tantas lenguas? Le digo, pues no te estoy hablando a ti, estoy hablando a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Quiero darle un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando. Les hablé de que hay 3 guías para nosotros encontrar un misterio. El primero es la guianza del Espíritu Santo, la rema y el constantemente orar en el Espíritu. Esas 3 cosas nos dan acceso a misterios. Ya le hablé del origen de las lenguas. Primero, en el libro de Génesis, la Biblia dice que la tierra era una sola lengua. Todo el mundo hablaba la misma lengua. Pero después, en Génesis capítulo 11, verso 1 al 6, vemos la segunda mención de las lenguas en la Torre de Babel. Y la tercera vez que se menciona lengua se menciona en el libro de los Hechos. Y ahí vemos también las lenguas. Les hablé acerca de la definición de qué son las lenguas. Y yo quiero que lo anote, los que no estuvieron, si no busque el cassette. Les hablé que las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que usted nunca ha estudiado ni nunca ha aprendido. Por eso es que es sobrenatural. Es un fenómeno sobrenatural. Todo aquello que usted no ha aprendido ni ha estudiado, la mente no se recuerda. O sea que la mente no tiene nada que ver con esto, sino que eso viene del Espíritu Santo. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Les hablé que Dios, que hay en la Biblia diferentes tipos de lenguas. Les hablé de las lenguas de hombres. Les hablé de las lenguas humanas o las lenguas que hablan los hombres aquí en la tierra. Les hablé de las lenguas angelicales y les hablé de las lenguas desconocidas. Las lenguas desconocidas es la que normalmente nosotros hablamos. Cuando usted habla en lenguas, es una lengua desconocida. A menos de que es un mensaje que Dios le quiere dar a una persona. Puede ser que hable usted una lengua que usted nunca ha hablado, pero para usted lo habla bien. Entonces les estuve hablando de todo esto, estos misterios acerca de las lenguas. Ahora pues quiero continuar acerca de qué es lo que hace el orar y cantar en otras lenguas. Todavía está medio agudo. El que hace el orar y el que hace cantar en otras lenguas. Levanten todos con nosotros su mano y diga lenguas de humanas, lenguas de ángeles, y diga lenguas desconocidas. Las lenguas desconocidas son el nivel más alto. Esas son las lenguas a las cuales nos da acceso a tener conocimiento que nosotros nunca habíamos entendido. Eso es lo que me sucede a mí con la palabra. Usted ve de cuánto sale, de dónde salen tantos libros. Bueno, esos no salen de algún lugar. Esos salen del conocer cosas que yo no conocía.
y del orar abundantemente en el Espíritu me da acceso a revelaciones de la palabra que yo no conocía, y el Espíritu Santo me da acceso a eso. Quiero comenzar entonces a hablarle acerca de los beneficios y lo que las lenguas hacen. La mayoría de gente no habla mucha lengua porque no conoce los beneficios. Si usted supiera los beneficios, usted orara más en lengua. Pablo dice: yo oro en lengua más que todos vosotros. Y Pablo está hablándole a una iglesia de 50,000 miembros. Y dice: yo oro en lengua más que todos vosotros. Vamos a estudiar entonces esos beneficios, qué es lo que hace el hablar en lenguas y por qué. Porque cuando usted lo sabe, usted tiene acceso a eso, usted va a comenzar a orar más. Y se va a dar cuenta más que usted tiene que orar más, porque hay tanto poder en hacerlo. Tome nota. Primero, las lenguas edifican. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Las lenguas edifican el hombre espiritual. Las lenguas edifican el hombre espiritual. Quiero que vaya lo que dice allá. Porque el que habla en longas lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie las entiende. Verso 3. Y mire, dice, verso 4, perdón. Y mire lo que dice el verso 4. El que habla en lengua extraña, esa es la lengua desconocida. Esa lengua es la que nos da acceso a tener un conocimiento que usted en términos normales por la educación no tendría acceso. Entonces dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza. La palabra edifica tiene dos significados, quiero que lo anote. La palabra edifica significa se carga a sí mismo. Como usted carga una batería. ¿Cuántos de ustedes la batería suya ha perdido la energía, la fuerza, el poder? Levante la mano y usted dice: dame un jump. Dame un jump. Eso significa que la batería se le fue la energía, el poder. Entonces lo que la lengua es, escúcheme por favor, mientras usted ora en lenguas, usted se está cargando de algo. Y que lo que usted se está cargando es del poder de Dios. Un carro no corre vacío sin gasolina. Un carro corre cuando tiene gasolina y cuando tiene aceite. Cuando no tiene aceite se quema el motor. Hay muchos cristianos que con motores quemados, porque están corriendo sin energía, están corriendo sin fuerza, sin poder. Entonces cuando se ora en lenguas, usted lo que está cargando su espíritu. Mientras usted está orando por una persona, su espíritu se está cargando de poder. Y si no, pruébelo. Después de que usted ore una hora y empiece a orar por alguien, usted va a sentir que usted está cargado. ¿Puedo escuchar un amén? Y la segunda, la palabra también para edificar. El que ore en otra lengua, a sí mismo se edifica, se carga con poder. Mientras usted está orando, usted se está cargando. Y la otra palabra es mejorar. Mejorar, oído por favor, significa mejorar su intelecto. Cuando una persona ora en lenguas, mejora su intelecto. ¿Qué significa eso? Significa que un tonto se vuelve inteligente. Así mismo. Significa, ¿por qué razón? Porque cuando el hombre pecó, perdió la función, el 95% de la función de su cerebro lo perdió. Entonces el hombre, y esto se ha hecho estudios científicos, solo funciona con 5% de su cerebro. Y con ese 5% ha ido a los astros, ¿cómo se llama? A los planetas, con 5%. Cuando usted ora en lenguas, lo que hace es que su espíritu manda a su mente para mejorar como era la mente original. O sea, mientras usted está orando en lengua, viene un conocimiento. Por eso es que cuando usted ora en otras lenguas, hay lo que se llama patrones de pensamientos que cambian. Cuando usted ha tenido cierto pensamientos de algo, esos patrones van cambiando. Y al estar cambiando patrones en su mente, su manera de pensar va cambiando. Porque mientras ora, no solamente se está cargando, sino también sus pensamientos están cambiando. Se está recalibrando su mente a como era en el principio. Parece que hay mucho inteligente acá que quiere ser acá. Entonces eso es orar en otras lenguas. Se improvisa intelectualmente y su espíritu está alcanzando. Porque el espíritu nunca fue hecho para seguir a la mente. La mente es una seguidora, el espíritu es el líder. Entonces,
Mientras nosotros no haya oración en lenguas, su mente nunca se renueva. Su mente sigue con los mismos patrones de pensamiento. Y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando las lenguas cambian, significa que usted golpeó en el espíritu un ámbito, oído, que usted nunca había hablado. Porque el orar en lenguas estimula nuestros patrones de pensamiento a pensar algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que le dice todo esto? Que nosotros, cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu, nuestra mente se está recalibrando para pensar como Dios. Nuestra mente y nuestro espíritu se está cargando. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando oramos en el espíritu, quien pone el paso para dirigir es el espíritu, no la mente. La Biblia dice, como el hombre es en su mente, así es en su corazón. ¿Qué significa? Que si su mente le guía, usted se embarca. Porque la mente siempre le razona las cosas. La razón siempre está metida en el medio. Entonces, Dios nos está dando esas lenguas para que nosotros oremos las lenguas. Y cuando estamos orando continuamente en lengua, los patrones de pensamiento están continuamente cambiando. Continuamente cambiando. Parece que le estoy hablando a católicos hoy en esta mañana. Judas capítulo 1 verso 20. Entonces, el que ora en otras lenguas, a sí mismo se edifica. El que ora se carga. Usted quiere cargarse con poder, comienza a orar en lenguas. Dije, comienza a orar en lenguas. Usted quiere cargarse, va a orar por un enfermo, va a hacer un contrato como negocio. Métase una hora orando en lengua. Y le voy a decir que lo que lleva un poder adentro, poder para convencer, poder para sanar, poder para hablar. ¿Están acá, iglesia? Judas capítulo 1 verso 20. No me lo pusieron allá. Judas 1:20. Y dice acá, dice, pero vosotros, amados, edificaos, otra vez edificaos, cárguense de poder, renueven su mente al hablar lenguas sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en lenguas. Cuando ora en lenguas es orar en el Espíritu. Entonces nosotros estamos continuamente. Por eso es que gente que ora mucho en lenguas son personas que cargan mucha poder, mucha virtud, porque esas personas están cargadas con poder. ¿Pudieron entenderme acá? La primera cosa es para edificarnos nosotros mismos. Mire qué lindo. Mientras usted está orando por otro en lengua, usted se está cargando de poder. Mientras usted está orando por otro por lengua, su mente está siendo renovada. Número 2, las lenguas expanden su hombre espiritual. Expanden su hombre espiritual. ¿Qué significa esto? Que cuando se ora en lenguas o en el espíritu, se expande su capacidad para recibir más de Dios. Voy a repetir, se expande su capacidad para recibir más de Dios. Mucha persona, la capacidad de recibir es muy poquita. Ellos se conforman con cualquier cosa. Es como la gente que se corta en el estómago para no engordarse o para perder peso. Y lo que hacen es cerrarle una válvula a usted, una tripa, y le hacen su estómago chiquito. Y si usted hace eso, va a perder hasta la vida. Hay mucha gente que ha perdido la vida por hacer eso. ¿Por qué? Porque usted no le cambia el diseño a Dios. Ese es el atajo al poder. Usted quiere perder de peso fácil. ¿Por qué no se pone a hacer ejercicio y para la boca de comer? Póngase un cuchillo en la boca. Y lo que hace que el estómago se hace chiquito. Y al hacerse chiquito, la capacidad para recibir comida es bien poquita. Y hay muchos cristianos que vienen a la iglesia porque no oran en el espíritu. Su espíritu es bien enano. Entonces cuando ellos van a recibir algo, cualquier cosita los llena y ya no reciben más. Necesitan que Dios les supla su necesidad, pero no pueden porque no tienen la capacidad de recibir. Con una cancioncita de New Wine están felices y se van a la casa porque ya están llenos.
El orar en lenguas produce una capacidad que su espíritu se extiende, se expande. Mientras usted ora, su espíritu se está expandiendo. ¿Están acá ustedes? Entonces, número 3, no solamente edifica, sino se expande. 3, el orar en lenguas, por si la gente sabe por qué lo hace, lo va a hacer más tiempo. Nos da acceso a conocimiento revelado. Cuando usted ora en lenguas, usted le hace un bypass a la razón y usted ora directamente en la mente de Dios. Esto desata la revelación y conocimiento al cual usted no tenía acceso. O sea que vamos a ponerle de esta forma. Usted empieza a orar en lengua. Usted empieza a orar en lengua. Y cuando usted empieza a orar en lengua, mire por favor, ¿cómo usted las interpreta? Cuando después que ore, le vienen pensamientos a usted que usted no había pensado. Y le vienen a su mente. Alguien dice, pero ese soy yo. ¿Y quién va a ser? El diablo. Claro, ese pensamiento que Dios te pone en la mente, te estás interpretando lo que estás orando. ¿Me entendieron? Levante la mano, digan algo. Cuando está, el problema, la razón de esto es que te da un acceso a un conocimiento que no tenías acceso. Cuando yo voy a estudiar la escritura, lo primero que voy a buscar el tópico, empiezo el tópico, empiezo a estudiar, y la concordancia, todos estos libros te ayudan, todos son buenos, pero al final quien tiene la revelación es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que ir allá a buscar y comienzo a orar en lenguas. Y un verso el cual lo leí 40,000 veces y al final no lo entendía, y cuando comencé a orar en lengua vino los pensamientos, la interpretación. Esto es lo que significa. O sea que Dios me habló. Tuve acceso a un conocimiento, el cual Dios te va a dar acceso a un conocimiento de un invento que te va a hacer millonario. Mira, el caso, no quieren aquí nada de millones. Cuando tú oras en lenguas, te da acceso a esos misterios que no tiene acceso normalmente, ni la educación lo tiene. Número 4, el orar en lenguas incrementa la actividad espiritual. ¿Qué significa eso? La actividad espiritual en una iglesia y en una persona se determina de cuánto, o vamos a poner así, la medida en una iglesia de qué tan poderosa sea, se mide por la actividad espiritual. La mayoría de cosas que se hacen en las iglesias hoy no son espirituales. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Y usted, si usted quiere un milagro, no sale de una carne, sale del espíritu. Si usted quiere provisión, no sale de la carne, sale del espíritu. Entonces no hay un milagro. La actividad espiritual tiene que ver con la energía, si lo pongo de otra forma, que está en la atmósfera para crear algo. Para Dios hacer un milagro creativo, usted va a ver un momento allá, un hombre que le faltaba medio dedo. Y cuando estábamos ministrando, la atmósfera era espiritual. Era tan fuerte que Dios le estiró el dedo. Dios le creó el resto del dedo. Ok, ahora eso no ocurre donde no hay ninguna actividad espiritual. Y la mayoría de las iglesias lo que conducen es hacer algo mental, ejercicios mentales que no producen ningún cambio en la gente, no producen ningún milagro. Porque el orar en lenguas es bien, la iglesia se aleja más de las cosas del espíritu, y esto produce la falta de lo sobrenatural en la iglesia. ¿Están acá ustedes? Entonces hay una actividad espiritual que yo cargo producto de mi vida de oración con Dios, del orar en lenguas. Mi espíritu está cargado. Cristo siempre estaba listo. Siempre estaba listo. Número 5, el orar en lenguas cambia las atmósferas, crea atmósferas y agita las atmósferas. Hay una persona que me contestó el resto, sato roboso. Vamos a ponerle así: el orar en lenguas agita las atmósferas, crea atmósferas. ¿Y qué es una atmósfera? Son los gases que rodean un cuerpo. En lo natural son gases que rodean un cuerpo. En lo espiritual es la actividad espiritual que nos rodea a nosotros.